¿Qué cuentas? En INE Radio. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de ¿Qué cuentas? Yo soy Carla Garduño y en esta ocasión nos acompaña Alberto Chimal, escritor y profesor de escritura creativa. Él se dedica principalmente al cuento y a la novela. Su libro más reciente es La saga del viajero del tiempo, publicado por la UNAM, y en septiembre aparecerá una historia con un guión suyo en la antología internacional de cómic Batman, El Mundo. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y empezaría preguntándote quién es Alberto Chimal. Yo soy un escritor. Me dedico principalmente a hacer novelas y cuentos y también soy profesor de escritura creativa. Otra de las cosas a las que me dedico es a enseñar a la gente, a aquella que esté interesada, a escribir. ¿Cuáles han sido tus principales intereses que te han llevado a hacer lo que estás haciendo ahora? Desde muy pequeño me gustaba que me contaran historias, los cuentos que se le cuentan a los niños y también las historias que fui encontrando después en los libros. La verdad es que es un gusto que me ha acompañado toda la vida y es el gusto primero del lector y luego del escritor, cuando descubrí que había la posibilidad de que otras personas hicieran también esas historias. ¿Qué relación encontrarías con esta forma de contar historias, la literatura, pero la literatura desde lo creativo y desde la ficción, con la democracia, con la participación de la gente en las decisiones que se van tomando día a día? Algo que se dice a veces de la literatura, de las artes en general, es que son meramente distracciones, formas de evadirse de la realidad. Y la verdad es que no hay nada de malo en evadirse de pronto, pero también es cierto que las artes y la literatura pueden hacer más que eso, pueden de alguna manera abrirnos la conciencia al conocimiento de muchas posibilidades de la vida, muchas realidades del mundo que no están directamente en nuestro entorno, en nuestra casa, en el lugar que habitamos. Entonces, las historias del tipo que sea pueden comunicarnos las vidas de otras personas, pueden comunicarnos las circunstancias de otros tiempos, de otros lugares, y todo eso, de alguna manera, ayuda a entrenar nuestro pensamiento, también para hacernos preguntas acerca de nuestra propia vida, de qué queremos en el lugar en el que habitamos, de qué queremos, qué merecemos de aquella sociedad en la que vivimos. Así que, de alguna manera, la lectura, la escritura también, pero sobre todo la lectura, pues nos capacita para hacernos esas preguntas y plantearnos esas necesidades que como ciudadanos de una sociedad democrática necesitamos plantearnos. ¿Cómo contarías la historia de la democracia? ¿Qué tipo de historia sería? Hay Mexicana. muchas. La historia de la democracia mexicana podría ser contada de muchas formas distintas. Podría contarse como un relato histórico, ¿no? Empezando desde el descubrimiento o la difusión de los conceptos de la democracia entre nosotros, ¿no? Que ya se remonta a varios siglos. Podría ser también una serie de historias que hablaran, digamos, del acomodo, de la aclimatación de los conceptos de la democracia en la sociedad tan compleja que siempre ha sido México. Y también podría ser un relato especulativo que se preguntara de qué maneras podría todavía evolucionar la sociedad que tenemos, el gobierno que tenemos, para ver de qué otras formas consigue acomodar, perfeccionar, refinar, mejorar la práctica de la democracia. Hay muchas formas en las cuales puede plantearse ese tema y de hecho se ha planteado en muchas ocasiones, tanto en novelas muy conocidas, novelas que se llaman parte del canon literario mexicano, como en historias que se cuentan en toda clase de publicaciones poco difundidas en internet, por todas partes. ¿Cuáles serían, a tu parecer, o cuáles recomendarías tú precisamente como estas novelas que pudieran introducir al tema de la democracia? Mira, yo creo que, por ejemplo, una novela que es importantísima para esto es La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, que habla de los conflictos entre diferentes facciones políticas y círculos de poder en el México después de la Revolución, es decir, hace ya más o menos un siglo. Y es un libro muy interesante porque muestra, digamos, posibilidades de la acción en una sociedad democrática, pero también muestra muchos riesgos. Muestra que la democracia sola como principio no es suficiente, que se necesita que haya personas en
en un país, que crean en esos principios, que se decidan a aplicarlos para que realmente funcione, ¿no? Esa es una lectura básica, me parece, para pensar en esos términos de la democracia. Y también, por ejemplo, un libro de crónica que habla de otro momento crucial de la democracia mexicana y también de un momento muy, muy peligroso, muy complicado para esa democracia, es La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que retoma pues los antecedentes, los inicios, las resultas de la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y a partir de eso, la relación de esos acontecimientos con el poder, ¿no? Con el poder político, con la democracia o con la falta de democracia que se puede encontrar en determinados momentos de la historia. Digamos, pensando un poco más allá de la literatura, si se ve una película como Roma de Alfonso Cuarón, que salió hace algunos años y fue muy, muy comentada, pues en esa película también se ve un reverso, digamos, de la observación, digamos, directa de la política que se hace en los libros que yo mencionaba, porque allí se habla de la historia de una trabajadora doméstica que no está involucrada en la política y que, sin embargo, en sus ires y venidas por la ciudad, por su entorno cotidiano, observa, ¿no?, diferentes signos de la política de su tiempo y de la forma en la cual se está, digamos, intentando mantener o afianzar la aplicación de principios democráticos por parte de muchas personas al margen del propio gobierno de aquellos tiempos. Claro, finalmente es como en tu vida cotidiana te vas topando con todo eso, aunque estés ajeno por completo, ¿no? Así es. Y precisamente sobre eso tú, ya como personalmente, Alberto Chimal, ¿cómo te relacionas con la democracia? ¿Cómo participas? ¿Cómo te involucras? ¿Qué tanto te importa o te interesa el tema de las decisiones políticas y todo esto? La verdad es que me importa bastante y trato de involucrarme, pues en principio, pues como ciudadano individual, es decir, participando en las elecciones, por supuesto, tratando de estar al tanto, digamos, de los acontecimientos, por lo menos los más importantes, de los que pueden influir en mis decisiones o hacerme pensar de otra manera en la política. A medida que uno va creciendo, pues se da cuenta de que la situación en el mundo no es casi nunca la ideal y que buena parte de la labor que uno necesita hacer para simplemente pues, defender o sostener aquellos principios en los que cree, pues es una especie de labor de mantenimiento, de evitar como un desgaste o como un deslizamiento de aquellas cosas en las que uno cree, ¿no? Más allá incluso de la necesidad que también es presente y también es constante de tratar de mejorar la situación existente. Y en el caso de la democracia, de los principios y de la práctica democrática, pues yo me crié pues a finales del siglo pasado, ¿no? A partir de la década de los años 70, en un tiempo en el cual había mucho menos apertura democrática y había mucho menos posibilidad de acción política. Entonces yo he podido constatar un progreso, pero también puedo constatar lo fácil que es que esos progresos se pierdan si no hay un compromiso, digamos, colectivo con esa especie de principio básico, pues, de la democracia. Haciendo precisamente una comparativa de lo que te ha tocado ver, ¿te parece que en México existen los suficientes canales, digamos, medios para que la ciudadanía pueda participar? Yo creo que todavía falta. Yo creo que no solamente más canales de participación, sino más educación en la cultura democrática. Venimos de mucho tiempo, pues, de imperfecta, de aplicación mañosa, pues, de ciertos principios de la democracia y todavía necesitamos desaprender muchas costumbres que tuvimos durante muchísimo tiempo. Hace falta educarnos en la importancia de esa práctica democrática y además dejar más claro que realmente puede haber una influencia de la ciudadanía en las decisiones que se toman colectivamente, ¿no? Es perfeccionar esa conciencia o incluso crearla en muchos casos, porque en muchos casos desgraciadamente todavía no existe. Sí faltan cosas por hacer. ¿Dónde podemos hacer esas cosas? ¿Dónde podemos generar esos espacios? Esos espacios se pueden generar, por ejemplo, en las escuelas, se pueden generar en diferentes comunidades de aquellas que se encuentran, sobre todo lejos de las áreas urbanas y que en muchas ocasiones son postergadas o son hechas a un lado, digamos como dentro del gran esquema del Estado-Nación mexicano. Se puede hacer también abriendo espacios de participación para numerosos grupos que están buscando su reivindicación en la actualidad, que durante décadas o siglos estuvieron silenciados y que ahora van abriéndose paso poco a poco
a ser representados, ¿no? Desde las mujeres que han dado grandes pasos afortunadamente en tiempos recientes, ¿no? Hasta las poblaciones LGBT más, que todavía no son tan visibles como merecerían serlo y sobre todo no reciben, digamos, la atención para que sus necesidades sean atendidas de manera particular, como ya decía yo, las comunidades de pueblos originarios, en fin, algo que a veces olvidamos a la hora de hablar de México como una nación mestiza, multicultural, es que esa, digamos, fusión de diferentes influencias, de diferentes culturas, es una fusión imperfecta, pues este no es un país uniforme y no es un país, digamos, absolutamente igualitario, desgraciadamente. Todavía hay que combatir esas desigualdades, esas asimetrías para lograr una mejor participación democrática y para que de veras el Estado-nación como lo conocemos pueda seguir existiendo. No somos un país que lea mucho, no somos un país muy lector, pero podemos utilizar más la literatura para influir en esta educación democrática. Por supuesto que sí, y de muchas maneras. No solamente, digamos, con lo más básico que es justamente encontrar o crear obras que difundan los principios de la democracia, sino también creando y difundiendo obras que de alguna o de muchas maneras muestren que el ser humano individual incide en su sociedad y puede modificarla, transformarla, afectar sus diferentes posibilidades de evolución, ¿no? Que no estamos sujetos a una sola voluntad divina o una sola voluntad imperial como la gente se sentía en otros tiempos, ¿no? Sino que hay al menos en principio la posibilidad de que como colectividad, como muchas colectividades, podamos influir en qué es este Estado-nación que habitamos, ¿no? Y qué podemos hacer en él. Y hay una gran cantidad de obras que se plantean esas posibilidades de acción en conjunto, tanto obras para adultos como obras para niños y jóvenes. Claro, porque además ahí mencionas un tema muy importante y que tú has sabido también abordar, que es el tema de los jóvenes, ¿no? Con una literatura en algunos casos pues como más dirigida a esos públicos y qué tan difícil es justamente dirigirte a ellos y involucrarlos y interesarlos en algo que de entrada, o sea, pienso por ejemplo en términos, la literatura para los jóvenes puede sonar como algo muy, pues, aburrido, ¿no? Lo mismo que la política, ¿no? Y sin embargo, se pueden encontrar estos canales, ¿no? ¿Cuál es el secreto para encontrar el lenguaje para dirigirte a los jóvenes? Yo creo que lo primero que hay que hacer es dejar de lado la idea de que hay que enseñarles o predicarles cosas, porque no hay nada más aburrido ni nada más repelente que una obra así, ¿no? Que vea como desde arriba hacia abajo a quien va a leerla y piense que únicamente va a darle como cierta información útil, ¿no? Y que después se tendrá que aprender y se tendrá además que poner en un examen, ¿no? Ya eso es lo único que les falta a ese tipo de libros. Por el contrario, las obras para niños y jóvenes son más atrayentes, más interesantes, más legibles, más memorables, cuando lo que hacen es acompañar de alguna manera las experiencias de vida de quienes pueden llegar a leerlas, las experiencias de las infancias, de la adolescencia, que son experiencias de descubrimiento, experiencias de búsqueda, ¿no? De un sitio en el mundo, de una visión a partir de la cual contemplar la existencia. Entonces, cualquier cosa, cualquier parte de la vida, incluyendo, por supuesto, la teoría y la práctica de la democracia, puede ser parte del descubrimiento de un personaje a lo largo de su crecimiento. Entonces, si de alguna manera se integra ese descubrimiento de esa porción de la existencia dentro de una historia dirigida a niños y jóvenes, perfectamente se asimila, perfectamente se comprende, se vuelve además tema de discusión, tema de preguntas, de debate, que finalmente es, creo, también parte muy importante de lo que se puede y debe lograr en un Estado democrático, ¿no? Crear, educar a poblaciones que no solamente absorban de manera pasiva tal o cual información, sino que se hagan preguntas alrededor de ella, que la debatan, que la discutan,
que la expandan, ¿no? Todo eso es muy importante y todo eso se puede lograr a partir de la literatura. Hemos estado usando términos en esta conversación que me gustaría que nos ayudaras a hacer un esfuerzo como para definirlos de una forma pues muy personal y breve, como precisamente, por ejemplo, la democracia. Democracia es o debería ser el gobierno de todos, el gobierno no de uno, no de una capa o de un sector, sino el gobierno de una colectividad o de muchas colectividades unidas, pues en un solo país, en una sola nación, en un único estado, ¿no? Entre los muchos que puede haber en el mundo. Esa aspiración de inclusión, de igualdad, es, creo, lo mejor que ofrece la democracia. La ciudadanía, ¿cómo la definirías? El conjunto de personas que puede participar en las decisiones y la creación de aspiraciones en una sociedad democrática. No siempre lo hace, digo que puede, debería, pero bueno, esa es también parte de la tarea, involucrarnos en la democracia. ¿Y la política? Ay, la política. Para mí la política es pues el oficio de actuar sobre el mundo y sobre las sociedades. En principio es una categoría que en muchos momentos en la historia de este país ha sido muy vilipendiada, muy despreciada, pero al menos hasta el momento en la historia humana que tenemos registrada, hasta donde alcanza nuestra memoria como especie, la política pues ha sido siempre imprescindible, ha estado ahí. Hemos tenido, querámoslo o no, que dedicarnos o que involucrarnos con la política. Entonces es parte de cómo las sociedades humanas se han organizado y cómo actúan para lograr determinados fines tanto dentro de sí mismas como fuera de ellas. Claro, ya casi para cerrar. Cuéntanos, ¿te acuerdas cuando sacaste tu INE por primera vez? Uy, sí me acuerdo. Mi INE todavía fue IFE. Todavía era el Instituto Federal Electoral, todavía se le llamaba credencial de elector, no le habían cambiado el nombre a credencial para votar con fotografía, que fue la siguiente denominación. La saqué en mi tierra natal en Toluca, tenía el código postal 50120, que era el de la casa de mi mamá, y tenía la firma, ya se me olvidó de quién tenía la firma, pero en aquel momento me llamó mucho la atención porque era un personaje del mismo Estado de México que estaba involucrado en la política federal y entonces lo mencionaban mucho en los periódicos, en la radio local y apareció en mi primera credencial para votar. ¿Y todas las veces que te ha tocado votar has ido a votar? No, por desgracia. Me perdí por cuestiones de trabajo la elección de 2000 y lo lamenté mucho, pero todas las demás veces sí he ido a votar. Muy bien. Alberto, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de ¿Qué cuentas?, por ayudarnos a reflexionar sobre cómo la literatura puede influir en la democracia, cómo podemos utilizarla para generar mayor conciencia, sobre todo entre los jóvenes. Te agradecemos el espacio y esperamos volverte a tener luego por acá. Claro que sí, Carla. Muchas gracias. Cuando gusten. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos escuchan, acompáñennos en el siguiente capítulo de ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? Central Electoral.